Yo lo conocí a Néstor hace más o menos 10 años, en otra etapa del país y del Confer. Yo estaba en esa época colaborando con la gestión de Gustavo López. Estábamos ya tratando de debatir el tema del escenario de la comunicación. Néstor, su radio por ese entonces estaba cumpliendo los 10 años. Y venía también de un proceso de articulación con lo que era toda la experiencia de las radios comunitarias en América Latina y en el resto del mundo, en el marco de lo que aparecía como una respuesta a un fenómeno preocupante que era la concentración de medios. En esa época, estamos hablando más o menos del año 2000-2001, el país salía de una de las décadas más espantosas que se recuerden, sobre todo porque era una época de concentración económica a la salida de la dictadura militar y de la represión, pero además con un componente que yo creo que jugó en ese periodo un papel ideológico que generó mucha confusión, que era el tema de la revolución científico-tecnológica. En nombre de la ciencia y de la tecnología se produjo uno de los procesos más atroces de concentración de poder a nivel internacional, que por supuesto trascendió largamente lo que era la Argentina. El proceso de la informática, la digitalización, su articulación con el mundo audiovisual, con las telecomunicaciones, empezaron a producir en el mundo un fenómeno de convergencia acelerada, desregulación, privatizaciones, que empezaron a transferir capacidad de comunicación de distintos sectores de la sociedad, de emisores individuales o de emisores públicos, en pocos y muy poderosos medios privados concentrados, que provenían desde distintos ámbitos. Esto empieza más o menos en Estados Unidos y en Europa casi al finalizar la década de los 80, ¿sí? Hay un señor en Estados Unidos que se llama Brzezinski, que era asesor de seguridad nacional, que ya hablaba de la era tecnotrónica, y entonces en el mundo empezaban a plantearse que al salir de la Guerra Fría, la disputa por la supremacía mundial iba a estar más en el campo del dominio de lo tecnológico que en el equilibrio del terror de la guerra atómica. Ustedes dirán que tiene que ver todo esto con lo que estaba diciendo Néstor. Lo cierto es que empiezan a producirse grandes procesos de concentración y de fusión de empresas de telefonía, grandes emporios audiovisuales como Disney, ABC, CBS, las grandes empresas telefónicas que habían sido desguazadas para salir de la situación monopólica, las famosas Baby Bells, y las grandes empresas norteamericanas de cable, que empiezan a correr entre todas una gran carrera para ver quién se pone en el centro de un proceso que permite la digitalización y que es la convergencia tecnológica. Esa convergencia hace que si uno se para sobre un distribuidor de cable o una empresa telefónica, puede controlar simultáneamente el mercado audiovisual, el mercado de las telecomunicaciones y el mercado de Internet. Pues a partir de un tratado comercial firmado con Estados Unidos en el año 94, las empresas norteamericanas empiezan a hacer fuertes inversiones en la Argentina. Grupo Clarín empieza a desarrollar un proceso de construcción de multimedia, es decir, se van liberando las barreras regulatorias que impedían a un periódico tener medios electrónicos y después tener más de algunos medios en un mismo lugar, se amplía la capacidad nacional y, para ser breve, cuando termina esa década, hacia el año 2000 más o menos, había 2 o 3 grandes grupos que habían concentrado prácticamente el 70% de los abonados al cable. Había 1.400 empresas de cable al comenzar la década de los 90 y al finalizar esa década 3 empresas tenían el 70% de los casi 5 millones, 6 millones de abonados del país. En ese proceso, nuestro país, que es un mercado marginal de la periferia, digamos, y que no tiene gran población, se convierte en el tercer mercado mundial en penetración de cable. Y uno de los grupos, digamos, el tercero en discordia, uno de ellos va a ser el que junta
a un gran emporio transnacional financiero especializado en las privatizaciones como el Citicorp, el SEI, y a una empresa de telefonía internacional como Telefónica Internacional, y por otro lado lo que es el grupo Clarín, que a partir de Multicanal y de una serie de alianzas también con empresas norteamericanas y sobre todo con una que está ahora en un proceso de investigación por fraude muy fuerte en Estados Unidos como Goldman Sachs, son, digamos, los dos grandes que se pelean por hoy quién se queda con todo este paquete. El tercero, decía, es el grupo que ustedes conocen más de la zona patagónica, cuyana, etcétera, que es el grupo 1 Supercanal, que construye, digamos, su expansión a partir de dos cuestiones que son, por un lado, una articulación con capitales procedentes de la mafia cubana en Miami, ¿sí? A partir de su relación con una persona más canosa, que es un exiliado cubano, en una relación que hace otra persona que ustedes recordarán, que es Adelina de Viola, y el otro que es José Luis Manzano, el ex ministro del Interior de Menem, que retirado de la política se dedica a incursionar en la ingeniería financiera y trae capitales de dudosa procedencia para tratar también de meterse en este proceso. Yo cuento esto porque en el fondo, cuando algunos locos como Buzo y otros compañeros de los sindicatos de la comunicación y otros como Lila y gente que desde la universidad empezaba a desafiar y a cuestionar este proceso, y lo hacíamos en nombre de la Constitución, de los derechos ciudadanos, del derecho a la comunicación, de la libertad de expresión. Parecíamos en aquella época tal vez una banda de extraviados o perdidos en alguna noche de alguna revolución que ya había pasado, y la verdad que no daban, digamos, no nos ponían muchas fichas en la posibilidad real de poder transformar esto. Pero la realidad es dinámica y se mueve no solo, digamos, con estas cuestiones, digamos. Afortunadamente todo ese modelo de los 90 explotó, hizo crisis, reveló su propia incapacidad de poder dar alguna respuesta a las necesidades, tanto, digamos, de los sectores más desprotegidos de la sociedad, como incluso a los propios sectores medios que se habían subido al tren de la convertibilidad y que de repente veían que el país se desplomaba. Esto generó una serie de reacomodamientos en todos los grupos principales, pero mantuvo este esquema de concentración económica, y cuando el país empieza a marchar hacia recuperar niveles de soberanía popular, de inclusión social, de profundización de la democracia, nosotros estábamos seguros de que esto iba a chocar en algún momento inevitablemente con el interés que estos grupos mediáticos concentrados representaban, que tenían ya la mayoría no solo de los abonados al cable, sino también buena parte de la televisión de aire de la capital y de todo el interior del país, las principales cadenas de radio con cabecera en la ciudad de Buenos Aires, las radios FM, etcétera, y que habían no solo avanzado sobre la propiedad, sino sobre los contenidos, es decir, habían empezado a ocupar, además del sillón de los directorios de las empresas, el aire de casi todos los medios que usaban el espectro en el país, además de la mayoría de las señales que se transportaban por cable. Cuando se intentó empezar a ejercer algún tipo de regulación frente a esto, rápidamente se vio que esto iba a estar planteado en términos de conflicto, de guerra, y que no iba, digamos, a ser posible hacerlo de buenas maneras.